El poder corrompe absolutamente, y los emperadores romanos son la prueba más aterradora de esta verdad. Augusto, del 27 a.C. al 14 después de Cristo. La máscara dorada del terror. ¿Sabían ustedes que el primer emperador de Roma llegó al poder caminando sobre cadáveres? Sí, ese mismo Augusto que nos enseñaron como el gran pacificador. Cuando murió Julio César, Octavio, que después sería Augusto, tenía apenas 19 años. Pero ¿saben qué hizo ese joven? Creó listas de muerte. Las llamaron proscripciones, nombres y apellidos de senadores, de caballeros, de cualquiera que estorbara, y junto a cada nombre, una recompensa por su cabeza. Cicerón, el gran orador que nos enseñó a hablar, terminó con su cabeza clavada en el foro romano, sus manos también, como advertencia. Después, Augusto construyó la Pax Romana, 40 años de paz. Todos lo alabaron como el gran emperador. Irónico. Pero esa paz, ¿sobre cuántos cadáveres se construyó? Así nació el Imperio Romano, no con togas blancas, sino con sangre fresca. Tiberio, del 14 al 37 después de Cristo, el ermitaño de la paranoia. Les voy a contar la historia de un hombre que se volvió loco en una isla. Tiberio, emperador de Roma, un día decidió que ya no quería gobernar desde Roma. Demasiado ruido, demasiada gente, demasiadas conspiraciones. Se fue a Capri, una isla perdida en el Mediterráneo, y desde ahí empezó a firmar sentencias de muerte. ¿Saben qué pasaba en Roma mientras tanto? Su prefecto Sejano desató el terror. Cada amanecer traía nuevas ejecuciones. Los senadores temblaban. Las familias patricias desaparecían en la noche. Y Tiberio, desde su palacio en Capri, recibía los informes. Tal senador conspira, tal familia es desleal. Y él firmaba, sin juicio, sin pruebas, solo paranoia. Dicen que hasta mató a su propio hijo, que dejó morir de hambre a su heredero, su propia sangre. Al final murió solo en esa isla, odiado por Roma, temido por todos. El poder absoluto lo volvió absolutamente loco. Calígula, del 37 al 41 después de Cristo. Cuando los dioses se vuelven locos. Calígula. Al principio todos lo amaban. Era joven, carismático, generoso. El pueblo gritaba su nombre en las calles. Pero algo pasó. Algo se rompió en su mente. ¿Saben qué hizo? Se declaró Dios. Literalmente. Construyó un puente sobre el foro para caminar entre los templos como si fuera igual a Júpiter. Y esto es lo mejor. Quiso hacer cónsul a su caballo. ¡A su caballo! Incitatus se llamaban, se imaginan, los senadores más ilustres de Roma, sentados junto a un caballo en el Senado, pero no se rían demasiado, porque quien propuso esto también ordenaba ejecuciones por diversión. Obligaba a los padres a presenciar la ejecución de sus hijos. Los hacía reír durante la tortura. Si no reían, ellos eran los siguientes. Y con sus hermanas, bueno, digamos que Calígula no entendía de límites, ni morales, ni familiares, ni humanos. Al final, su propia guardia no pudo más. Lo mataron como a una bestia rabiosa. Tenía apenas 29 años. Claudio, del 41 al 54 después de Cristo, el emperador cornudo. Pobrecito Claudio. Aquí tenemos la historia del emperador más humillado de la historia. Imagínense, ustedes son emperador de Roma, del mundo conocido. Tienen ejércitos, tesoros, poder absoluto. Y su esposa los engaña en su propia casa. Mesalina no se conformaba con amantes. No. Ella convertía el palacio imperial en un lugar de diversión muy particular. Organizaba concursos de resistencia sexual. Pero esto no es todo. ¿Saben qué hizo esta mujer?
Mientras Claudio estaba ausente, se casó con otro hombre. Se casó como si Claudio no existiera. Nerón, del 54 al 68 después de Cristo. El artista del Apocalipsis. Roma, la ciudad eterna, ardía. Las llamas devoraban templos, casas, vidas enteras. El humo cubría el cielo como un manto de muerte. ¿Y saben dónde estaba el emperador? En su palacio, con una lira en las manos. Mientras sus súbditos gritaban entre las llamas, mientras las madres buscaban a sus hijos entre los escombros, Nerón componía música. Cantaba sobre la destrucción de Troya, como si Roma fuera solo entretenimiento. Pero cuando las llamas se apagaron, ¿saben qué hizo? Necesitaba un culpable y encontró al grupo perfecto, los cristianos, gente pacífica que no se defendía. Los cubrió de brea y los usó como antorchas humanas para iluminar sus fiestas. Los echó a los leones, los crucificó, la primera gran persecución cristiana, por capricho de un artista frustrado. Y en su familia, madre muerta por su propia mano. Agripina, que lo había llevado al trono, terminó asesinada por orden de su propio hijo. Su esposa Popea, embarazada, murió de una patada que él le dio en un arranque de furia. Su hermanastro británico envenenado en un banquete. Nerón convertía las cenas familiares en funerales. Al final, cuando todo el imperio se rebeló contra él, Nerón se escondió como una rata y allí, temblando de miedo, se suicidó gritando: «¿Qué artista muere conmigo?». Sí, ¿qué artista? Galba, del 68 al 69 después de Cristo. El avaro que se cavó su tumba. Galba llegó al poder con una promesa muy simple: yo pagaré a quienes me ayuden. Mentira. Los pretorianos lo habían puesto en el trono. Los soldados habían luchado por él. Todos esperaban su recompensa. ¿Y saben qué hizo Galba cuando llegó a Roma? Cerró la mano. El dinero del imperio no es para repartir, dijo, como si hubiera llegado al trono por derecho divino. Pero la guardia pretoriana no olvidaba. Los soldados tampoco. Y una mañana, mientras Galba cruzaba el foro como si fuera el dueño del mundo, lo rodearon. 70 años tenía el viejo tacaño, 70 años de vida que terminaron en el charco de sangre más previsible de la historia. 7 meses duró su reinado, 7 meses por ser mezquino con quienes te dan el poder. Lección aprendida. Otón, año 69 después de Cristo. El meteoro imperial. Otón, rápido como un rayo, brillante como una estrella, mortal como una daga. Este hombre participó en el asesinato de Galba. Literalmente ayudó a matarlo en el foro, y cuando la sangre aún estaba fresca, se proclamó emperador. Pero Roma en el año 69 era un avispero. Vitelio se rebeló desde Germania. Los ejércitos marcharon unos contra otros, hermanos romanos matándose por la púrpura imperial. Bedriacum. Ahí se decidió todo. Otón perdió la batalla y sí, ¿saben qué hizo? Se encerró en su tienda, tomó una daga y se la clavó en el pecho. Prefirió morir antes que huir. 3 meses duró emperador, pero murió con honor. En el año de los 4 emperadores, eso ya era mucho. Vitelio, año 69 después de Cristo, el emperador glotón. Vitelio, este hombre convirtió el imperio romano en su cocina personal. Mientras los soldados morían en las guerras civiles, mientras el pueblo sufría hambre, ¿saben qué hacía el emperador? Banquetes de 12 horas. 4 comidas al día, cada una más extravagante que la anterior. Gastaba fortunas en platos raros, lenguas de flamenco, cerebros de faisán, hígados de peces exóticos traídos desde los confines del imperio. Y mientras él engordaba, las arcas del imperio se vaciaban, los impuestos subían,
La gente moría de hambre en las calles mientras su emperador se daba a tracones. Cuando finalmente Vespasiano lo derrotó, ¿saben cómo murió este gourmet imperial? Los ciudadanos de Roma lo arrastraron por las calles, lo descuartizaron, lo echaron al Tíber como basura. 8 meses duró, 8 meses comiendo mientras Roma se desangraba. Al final, Roma se lo comió a él. Vespasiano, del 69 al 79 después de Cristo, el constructor de tragedias. Vespasiano, el emperador que trajo la paz a Roma después del caos, el constructor del Coliseo, el restaurador del orden. Pero, ¿con qué dinero construyó ese Coliseo? Jerusalén, el año 70 después de Cristo. Su hijo Tito puso sitio a la ciudad sagrada de los judíos, un sitio que duró meses, meses de hambre, de desesperación, de muerte. Cuando las murallas cayeron, no hubo piedad. El templo de Salomón, el lugar más sagrado del judaísmo, fue destruido piedra por piedra. Miles de judíos fueron masacrados, otros miles vendidos como esclavos. Y con ese oro manchado de sangre, con esos tesoros sagrados robados, Vespasiano construyó el monumento más famoso de Roma. Cada vez que vemos el Coliseo en una postal, recordemos, esas piedras se pagaron con las lágrimas de un pueblo entero. La paz romana siempre tuvo precio y otros siempre la pagaron. Tito, del 79 al 81 después de Cristo, el hijo que cargó con la culpa. Tito, apenas 2 años de reinado. Los romanos lo llamaron la delicia del género humano, bondadoso, generoso, amado por todos. Pero antes de ser emperador, fue general. Y como general, cargó con la orden más terrible de su padre, destruir Jerusalén. Él dirigió el asedio, él ordenó los asaltos, él vio cómo los judíos se morían de hambre dentro de las murallas y no levantó el sitio. Él contempló cómo ardía el templo más sagrado del mundo judío. Dicen que lloró cuando vio las llamas, que no quería destruir el templo, pero lo hizo. La historia no perdona las buenas intenciones. Ya como emperador, cuando el Vesubio sepultó Pompeya, corrió a ayudar. Cuando Roma se incendió, gastó su fortuna personal en reconstruirla. Se desvivía por su pueblo. Pero la historia es cruel. No importa cuánto bien hagas después, hay manchas que nunca se borran, y la destrucción de Jerusalén era una mancha que cubría toda su vida. Murió joven, apenas 41 años. Algunos dicen que de muerte natural, otros que su hermano Domiciano lo ayudó a partir de este mundo. En su lecho de muerte dicen que murmuró: «Solo he cometido un error». ¿Cuál sería ese error? ¿Jerusalén? ¿Confiar en su hermano? Nunca lo sabremos. Pero Tito se llevó a la tumba el peso de ser recordado como el destructor del pueblo judío y el salvador del pueblo romano. 2 años de emperador, toda una vida de contradicciones. Domiciano, del 81 al 96 después de Cristo. El Dios que nadie quería adorar. Yo soy vuestro Señor y Dios. Así hablaba Domiciano cada mañana desde su palacio. ¿Se imaginan despertar cada día pensando que son una deidad? Pero los dioses a veces tienen enemigos muy cercanos. Este emperador que exigía adoración, que mandaba matar senadores por un rumor, que confiscaba fortunas enteras por pura paranoia. Tenía una esposa, Domicia, una mujer que compartía su cama y que planeaba su muerte. La conspiración nació en su propio dormitorio, su esposa, sus libertos, hasta su guardia personal, todos unidos por el mismo deseo, liberarse del dios Domiciano. Y cuando lo mataron, ¿saben qué hizo el Senado? Borraron su nombre de la historia, como si nunca hubiera existido. Los dioses pueden morir, y además pueden ser olvidados. Nerva, del 96 al 98 después de Cristo,
el emperador rehén. Pobrecito Nerva. 70 años tenía cuando lo hicieron emperador. El Senado lo eligió pensando, este anciano será manejable. Se equivocaron. No era manejable, era indefenso. Los pretorianos llegaron un día al palacio, no como guardias, como verdugos. «Queremos a los asesinos de Domiciano», gritaron. «Entrégalos o te matamos a ti también». Y Nerva, el emperador de Roma, el hombre más poderoso del mundo, obedeció, como un niño asustado. ¿Se imaginan la humillación? Entregó a sus propios colaboradores para salvar su pellejo. El emperador del mundo, chantajeado por sus propios soldados. Duró apenas 2 años. 2 años viviendo con miedo, sabiendo que en cualquier momento sus protectores podían convertirse en sus verdugos. Trajano, del 98 al 117 después de Cristo. El conquistador bendecido. Trajano, el mejor emperador de Roma, dicen. El conquistador invencible, el constructor de maravillas. Pero, ¿alguna vez se han preguntado con qué oro construyó sus maravillas? Dacia, un reino próspero al norte del Danubio, gente pacífica, orfebres hábiles, minas de oro que brillaban como estrellas. Trajano los miró y decidió que todo eso debía ser romano. La guerra fue implacable. No dejó ni hombres, ni mujeres, ni niños. Los dacios que no murieron fueron vendidos como esclavos. Su reino desapareció del mapa, su cultura borrada. Con ese oro construimos monumentos, con esa sangre financiamos la grandeza de Roma. ¿Todavía pensamos que Trajano fue el mejor emperador? Depende. ¿Mejor para quién? Adriano, del 117 al 138 después de Cristo, el amante de la belleza y la masacre. Adriano, el emperador poeta, el amante de la filosofía griega, el constructor de maravillas. Su villa en Tívoli era un paraíso de mármol y jardines. Pero ese mismo hombre, ese esteta refinado, ordenó una de las masacres más brutales de la historia. Judea, año 132. Los judíos se rebelaron bajo Bar Kokhba. ¿Y saben qué hizo nuestro emperador filósofo? Borró Judea del mapa, literalmente. 500.000 personas muertas, ciudades enteras arrasadas, Jerusalén renombrada como Aelia Capitolina. Y la orden más cruel, prohibió la circuncisión, prohibió la entrada de judíos a su propia ciudad sagrada. El mismo hombre que escribía poemas de amor a su joven Antino, el mismo que lloraba por la belleza de una estatua griega, ese mismo hombre condenó a un pueblo entero al exterminio. ¿Cómo puede convivir tanta belleza con tanta crueldad en una sola alma? Antonino Pío, del 138 al 161 después de Cristo, el pacífico silencioso. Antonino Pío, 23 años de paz, 23 años sin guerras. El emperador perfecto, ¿no? Pero la paz a veces es cómplice del horror. Mientras Antonino administraba desde su despacho, en las provincias los cristianos ardían. En Asia Menor, en Galia, en África, los gobernadores locales organizaban espectáculos de muerte. Policarpo, el anciano obispo, quemado vivo en Esmirna. Justino, el filósofo, decapitado en Roma. Cientos de fieles torturados hasta la muerte. Y Antonino, cómodamente sentado en su trono, firmando decretos de obras públicas. No es asunto mío, pensaba, que cada provincia maneje sus asuntos. 23 años de paz, construida sobre el silencio cómplice ante el sufrimiento ajeno. Marco Aurelio, del 161 al 180 después de Cristo, el filósofo contradictorio. Marco Aurelio, el emperador filósofo. Sus meditaciones aún nos enseñan sobre virtud, compasión, humanidad.
Pero, ¿qué valor tienen las palabras cuando las acciones las contradicen? Mientras escribía sobre la dignidad humana, los cristianos morían en el Coliseo. Mientras reflexionaba sobre la justicia, firmaba órdenes de persecución. El mismo hombre que predicaba la tolerancia, permitía la intolerancia. Y su error más grande, nombró heredero a su propio hijo. Cómodo rompió la tradición de los emperadores adoptivos que elegían al más capaz, no al más consanguíneo. ¿Saben lo que desató esa decisión? El fin de la Edad de Oro romana, el principio del fin del imperio. A veces los filósofos son los peores políticos. Cómodo, del 180 al 192 después de Cristo. El gladiador imperial. Señoras y señores, el emperador gladiador, el único hijo de Marco Aurelio que prefería la arena al trono. Pero este no era un juego. Cómodo se declaró la reencarnación de Hércules. Se paseaba por el palacio con piel de león, como si fuera el mismísimo héroe griego. ¿Y saben qué hacía? Bajaba al Coliseo, luchaba contra gladiadores, pero cobraba 1.000.000 de sestercios por cada victoria. Los gladiadores tenían órdenes de dejarse vencer. Cambió el nombre de Roma por Colonia Comodiana. Los meses del año llevaron su nombre. Los senadores tenían que adorarlo como a un dios. Y mientras tanto, el imperio se desmoronaba. Al final, hasta su entrenador de lucha se hartó. Narciso se llamaba. Una noche, mientras Cómodo se bañaba, unas manos lo esperaban bajo el agua. El gran Hércules, estrangulado en una bañera. ¡Qué final tan heroico! Pertinax, año 193 después de Cristo, el reformador condenado. Pertinax, un hombre honrado, un senador íntegro. Cuando llegó al poder tras la locura de Cómodo, todos suspiraron aliviados. Por fin, pensaron, un emperador que restaurará la dignidad romana. Y eso hizo. Reformas, disciplina, austeridad, todo lo que Roma necesitaba. Pero había un problema. Los pretorianos se habían acostumbrado a los privilegios, a la corrupción, a los sobornos de Cómodo. Y cuando Pertinax les dijo, se acabó la fiesta, ellos respondieron, se acabó tu vida. 87 días. Eso duró el último emperador honrado de Roma. 87 días. Lo mataron en su propio palacio, como a un perro, y después pusieron el imperio en subasta. Así se castiga la honradez en tiempos de corrupción. Didio Juliano, año 193 después de Cristo. El comprador de imperio. Damos una vez, damos dos, adjudicado. Así se vendió el imperio romano. ¿Se imaginan la escena? Los pretorianos en el campamento, gritando ofertas como mercaderes en el foro. ¿Quién da más por ser emperador? Y Didio Juliano, un senador rico y ambicioso, levantó la mano. 25.000 sestercios por soldado, el precio de un imperio. Pero Roma no se vendía tan fácil. Cuando el pueblo supo que su emperador había comprado el trono, la indignación fue total. 3 generales se proclamaron emperador al mismo tiempo. Las legiones marcharon sobre Roma y Didio Juliano se encerró en su palacio como una rata en su madriguera. 66 días duró su reinado, 66 días de terror, sabiendo que había comprado su propia sentencia de muerte. Al final, el mismo Senado que había permitido la subasta ordenó su ejecución, como si ellos no fueran cómplices. El hombre que compró el imperio pagó el precio más alto de todos. Pescenio Níger, del 193 al 194 después de Cristo, el usurpador oriental. Pescenio Níger, proclamado emperador por las legiones de Siria, un general curtido en 1000 batallas, amado por sus soldados. Pero cuando 3 hombres reclaman el mismo trono, la sangre es inevitable. Septimio Severo marchó desde el oeste, Níger desde el este.
Dos ejércitos romanos, hermanos de armas, se prepararon para destrozarse mutuamente. Y Níger cometió el error que cometen todos los desesperados. Empezó a matar a los partidarios de su rival en Asia Menor. Masacres, represalias, venganzas, como si la brutalidad fuera a darle legitimidad. Pero cuando llegó la derrota, cuando las legiones de Severo lo cercaron, no hubo piedad para quien no había mostrado piedad. Lo decapitaron. Su cabeza viajó hasta Roma, clavada en una lanza, un trofeo sangriento para recordar el precio de la ambición. En el año de los 5 emperadores, todos perdieron algo. Algunos perdieron el trono, otros perdieron la vida. Pero Roma perdió su alma. Clodio Albino, del 193 al 197 después de Cristo, el último lamento de Britania. Desde las brumas de Britania llegó el rugido de las legiones. «Clodio Albino, emperador», gritaron los soldados en la frontera más remota del mundo. Otro pretendiente, otra guerra civil, otra carnicería romana contra romanos. Lugdunum, ahí se decidió todo. 2 ejércoles romanos se destrozaron mutuamente en las Galias, hermanos de armas convertidos en enemigos mortales. Cuando Albino cayó derrotado, Septimio Severo no tuvo piedad. Ordenó que expusieran su cadáver desnudo en la plaza, como a un criminal común, como a una bestia. Pero eso no fue suficiente. Decapitaron al muerto y después la masacre. Todos los partidarios de Albino, familias enteras, niños, ancianos, todos. Lugdunum se convirtió en un cementerio. El precio de desafiar al emperador lo pagó una ciudad entera. Septimio Severo, del 193 al 211 después de Cristo, el africano sanguinario. Septimio Severo, el primer emperador africano. Llegó del límite del mundo para gobernar el centro del mundo, pero llegó pisando cadáveres. Y primero los senadores, traidores los llamaba, conspiradores, y uno por uno los fue eliminando. El Senado romano, aterrorizado, vio cómo sus miembros desaparecían en la noche. Después, Britania. Los caledonios de Escocia se habían rebelado. ¿Saben qué hizo Severo? Que no quede piedra sobre piedra, ordenó. Arrasó campos enteros, quemó aldeas completas, masacró poblaciones que nunca habían visto un legionario romano, hombres, mujeres, niños, todos iguales ante la espada imperial. Severo trajo la paz romana, pero esa paz tenía el color de la sangre escocesa. Caracalla, del 198 al 217 después de Cristo, el hermano asesino. ¿Ustedes han matado alguna vez a alguien que amaban? Caracalla, sí. Su hermano Geta, su propia sangre, su compañero de juegos, su rival, su cómplice y finalmente su víctima. Lo citó para una reconciliación. «Hagamos las paces», le dijo. Y cuando Geta entró desarmado, confiado, Caracalla lo apuñaló en brazos de su propia madre. Pero ¿saben qué es lo peor? Después de matar a su hermano, persiguió a todos los que lo habían apoyado. 20.000 personas ejecutadas. 20.000. Y en Alejandría organizó una fiesta. Invitó a toda la ciudad. «Vengan a celebrar», les dijo. Y cuando todos estuvieron reunidos, borrachos, confiados, soldó las puertas y ordenó la masacre. Miles de alejandrinos murieron esa noche, en sus propias casas, en las calles, en los templos donde buscaron refugio. Caracalla no solo mató a su hermano, mató la confianza, mató la fraternidad, mató la humanidad misma. Geta, del 209 al 211 después de Cristo. La víctima borrada. Geta, el hermano olvidado, el emperador que nunca debió morir. Imaginen la escena, una madre abrazando a sus 2 hijos, los emperadores más poderosos del mundo, y de pronto
Uno de ellos saca una daga. Julia Domna vio cómo su hijo mayor asesinaba al menor en sus propios brazos. La sangre de Geta empapó el vestido de su madre, una madre que nunca se recuperó de esa imagen. Pero Caracalla no se conformó con matarlo. Quiso borrarlo de la historia. Su nombre desapareció de las monedas, de las estatuas, de los documentos oficiales, como si Geta nunca hubiera existido. ¿Pero se puede borrar a un hermano de la memoria? ¿Se puede matar dos veces a la misma persona? Los miles de partidarios de Geta que fueron ejecutados, ellos respondieron esa pregunta con su propia sangre. Macrino, del 217 al 218 después de Cristo, el conspirador cobarde. Macrino, el primer emperador que no era senador, un cualquiera que llegó al trono por la puerta trasera, del asesinato. Él planeó la muerte de Caracalla, él movió los hilos, él puso el cuchillo en manos del asesino, pero cuando llegó el momento de gobernar, tembló. Los partos atacaron el imperio, y este gran emperador, este valiente conspirador, ¿saben qué hizo? Se rindió, firmó una paz humillante, pagó tributo como un vasallo. Las legiones que habían conquistado medio mundo tuvieron que aceptar que su emperador se arrodillaba ante los bárbaros. La humillación fue total. Un año duró en el trono. Un año de cobardía que terminó como empezó, con una conspiración y un asesinato. Diadumeniano, año 218 después de Cristo, el niño moneda de cambio. Diadumeniano, 9 años tenía, 9 años cuando lo proclamaron César, 9 años cuando se convirtió en emperador. ¿Ustedes se acuerdan de lo que hacían a los 9 años? ¿Jugaban? ¿Estudiaban? ¿Corrían por el campo? Este niño jugaba a ser emperador mientras los generales se mataban por el poder real. Cuando cayó su padre Macrino, Diadumeniano corrió. Un niño de 9 años huyendo por el imperio, perseguido por soldados que querían su cabeza. Lo capturaron. Y Heliogábalo, que también era casi un niño, ordenó su ejecución, como si fuera un juego entre críos, pero con espadas reales. Su cabeza viajó hasta Roma, una cabeza de 9 años, clavada en una lanza como trofeo de guerra. ¿Qué clase de imperio ejecuta niños y celebra sus cabezas cortadas? Diadumeniano nunca tuvo la oportunidad de ser ni niño ni emperador, solo fue una víctima. Heliogábalo, del 218 al 222 después de Cristo, el emperador drag queen. Heliogábalo, el emperador más escandaloso de la historia, y eso ya es decir mucho. Este joven sirio llegó a Roma con su dios Sol invicto bajo el brazo y una idea muy particular de cómo debe comportarse un emperador. Se vistió de mujer, se maquilló como las prostitutas del Subura, se casó con un hombre en una ceremonia pública, en el Foro Romano. Pero esto no es todo. Castró a su amante, organizó concursos sexuales en el palacio, prostituyó a senadores, convirtió Roma en un burdel gigante con él como, digamos, directora artística. El colmo fue cuando quiso hacer cónsul a su marido. Su marido, los senadores, la guardia, el pueblo, todos dijeron, basta. Lo mataron en una letrina. 18 años tenía. Su cuerpo terminó flotando en el Tíber, como los desperdicios de la ciudad que había escandalizado. Alejandro Severo, del 222 al 235 después de Cristo, el niño de mamá. Alejandro Severo, 14 años cuando llegó al trono, un niño emperador con una madre muy presente. Julia Mamea, la madre que nunca soltaba las riendas, que tomaba todas las decisiones, que acompañaba a su hijo hasta en las reuniones del Senado, como una mamá gallina, pero con poder imperial. Y cuando los germanos invadieron las fronteras,
Cuando Roma necesitaba un emperador guerrero, ¿saben qué hizo este joven? Negoció. Pagó tributos, como un comerciante, no como un César. Las legiones estallaron de furia. «Queremos un emperador, no un niño cobarde», gritaron. Y una mañana, en el campamento de Germania, mataron a los dos, al hijo y a la madre, juntos como habían vivido, juntos como habían gobernado, juntos como murieron. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame qué te gustaría ver en futuros videos. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.